Nos vamos hasta Benasque. Se están preparando un colectivo que defiende una vivienda para los que son de allí, los que viven allí, los que están trabajando allí, porque dicen que no la tienen. Han proliferado los pisos turísticos y de qué manera. Es uno de los municipios que más ha crecido en pisos turísticos en relación a su población de todo el país, Marta. Y de hecho este fin de semana se suman a una movilización que va a haber a nivel nacional por la crisis de la vivienda. A lo largo del mes en diferentes ciudades españolas va a haber esas concentraciones en protesta por la vivienda, y aquí en Benasque será el domingo en la plaza del Ayuntamiento a la 1, una concentración que convoca el colectivo Vivienda Digna de Benasque, porque como dicen hay escasez de vivienda, precios desorbitados, un problema el de la vivienda que atañe a diferentes municipios del Pirineo Oscense y también, como decimos, a Benasque. ¿Cuál es la situación en estos momentos del pueblo? Una radiografía. Es una situación dramática, la verdad, tanto por aquellas personas que están buscando meses, pisos con unas condiciones absurdas, como tener que abandonarlo durante unos meses al año, para los empresarios también que no encuentran trabajadores y que que es muy difícil conseguir gente para venirse aquí a vivir porque no hay pisos, hasta a nivel social, ¿no? Las relaciones, todo cambia, hay una temporalidad muy grande entre la gente y es algo que es tan traumático que nos hemos al final ya reunido como hay que hacer algo, ¿no? O sea, aunque sea por lo menos el domingo, juntarnos también a pensar de una manera colectiva, no es una cuestión de enfrentarse ni de politizar, sino de, bueno, evidentemente es una cuestión muy política, ¿no? Pero que no tiene por qué instrumentalizarse, sino pensarse de manera colectiva el cómo se puede solucionar esto, ¿no? Día a día la gente se encuentra que no encuentra casas o precios que no puede asumir, incluso en temporada de invierno. En Cerler mucha gente también vive en autocaravanas por necesidad. Sí, las situaciones son... Mira, yo mismo cuando llegué aquí estuve 2 semanas viviendo en el coche. Luego compartí habitación con una persona que no conocía, cama con cama, que bueno, luego es muy buena amiga mía ahora, pero... Y luego ya compartí un piso y cuando me quise independizar, que ya a mi edad ya tocaba, ¿no? Vivir solo, estuve 6 meses hasta que encontré un piso, ¿no? Entonces las situaciones son... tener que abandonar la vivienda una semana en Navidades o bueno, viviendas que también como están en peor estado y no están tan jugosas o golosas para el mercado turístico, pues se ponen en el mercado de alquiler estable, pero en muy poca cantidad. La vivienda, decís, cerrada, también de segunda residencia. Estamos hablando de que Benasque es el segundo municipio de España con más segunda residencia. Sí, efectivamente, hay un 36% de segunda residencia en el municipio de Benasque, segundo con más cantidad en toda España, 31% de vivienda turística, según los datos de Aragón, y luego también un 10% más o menos de vivienda directamente en desuso. Eso sitúa a más de 2/3 de la vivienda en vacía, ¿no? Que no, o sea, podría estar siendo utilizada. Y claro, se venderá como solución que se van a construir 29 viviendas de protección oficial, cuando realmente no hace falta construir más vivienda en este valle. O sea, hay que reutilizar lo que se tiene y gestionarlo de mejor manera, tanto para el turismo como para la residencia habitual, ¿no? Hay muchos modelos a seguir, tenemos muchas ideas, hay muchas propuestas que se pueden hacer de implementación inmediata, muy sencilla y muy barata, a ideas ya más grandes que a lo mejor requieren bueno, pues una cohesión municipal, autonómica, estatal, pero al final soluciones hay y no parten de construir más. Estamos en un entorno natural que es lo que atrae aquí a la gente. Por un lado la nieve, que cada vez es más escasa, y lo que queremos es que la gente venga el domingo y podemos pensar todos juntos en cómo solucionar este problema que realmente nos afecta a todos. Pues ya está, muchísimas gracias. Convocatoria, como decimos, de este colectivo ciudadano, Vivienda Digna en Benasque, este domingo a la 1. Recordamos también que desde el Ayuntamiento, desde el Consistorio Benasqués, nos decían que están trabajando, entre otras medidas, como decíamos, para paliar esta falta de vivienda con la construcción, en este caso, de 29 viviendas con el Gobierno de Aragón a través de un convenio. Hemos firmado un convenio con el Gobierno de Aragón para la construcción de 29 viviendas en uno de los solares municipales. Eso tiene que salir a concurso, adjudicarlo y esperemos que se construya cuanto antes, pues para poder poner remedio a todas esas familias que, como digo, se quieren quedar a vivir aquí. Y por otro lado, pusimos también a disposición de Suelo y Vivienda del Gobierno de Aragón todos los terrenos municipales urbanos catalogados para hacer vivienda. Es verdad que el Gobierno de Aragón se ha tomado muy en serio el tema de la vivienda, sobre todo en las zonas más turísticas de Aragón, como son el Pirineo. El caso de Benasque pues es lugar privilegiado, lugar de mucha segunda residencia, pero ahora también de mucha proliferación de mucho piso turístico. Trabajadores y vecinos dicen, claro, que hay que poner coto a eso porque también necesitan vivir ellos y por eso se suman a esta movilización, Jorge. Y yo creo que hasta hace un tiempo veíamos este fenómeno de los pisos turísticos desde Aragón con una cierta distancia, como un problema más de grandes ciudades o
lugares zonas de turísticos. playa o de islas, Pero las islas, conforme va pero- pasando el tiempo vemos que empieza a ser un problema en la propia ciudad de Zaragoza, donde las comunidades de vecinos, algunas de ellas tratan de blindarse para que no proliferen, y por supuesto en municipios turísticos, y ahí apuntas bien, el Gobierno de Aragón tiene uno de sus pilares del plan de vivienda, va enfocado a esos municipios más turísticos, donde realmente el acceso a la vivienda es un problema tanto para la gente joven de los municipios como para los trabajadores que acuden, ¿no?, en temporada de invierno, en temporada Es que de esquí. acordaos que en Sallén de Gállego, ¿no?, y en Formigal han tenido que vivir en caravanas, como está ocurriendo en Ibiza, algunos trabajadores, pero no tenían dónde. Sí, es O en hoteles. la cara oscura, ¿no?, del mundo de la nieve, que hemos visto esas imágenes el año pasado de gente que dormía en caravanas, pues porque era la manera de poder ganarse un salario digno, ¿no? No tener que dedicarlo a los precios del alquiler que están en esas zonas. Creo que se están poniendo medidas, por ejemplo, el propio Aramón ha puesto medidas para dar alojamiento a sus trabajadores, y ese plan del Gobierno de Aragón que esperemos que dé resultados. Lo que pasa que, claro, las viviendas no se hacen de un día para otro, hace falta, pues la construcción ronda los 2 años, pero sin duda creo que es un problema clave que tenemos con la vivienda, que hay que afrontarlo, y complejo, no hay varitas mágicas, pero una línea está clara: hay que poner en el mercado vivienda de alquiler público y a precio asequible. Juan. Una vivienda cuesta 2 años, empezamos hoy, cuesta 2 años de construirlas, empezamos hoy, dentro de 2 años la tendremos, porque llevamos oyendo que se van a construir no sé cuantísimo tiempo. Lo que está claro es que esto ya no es solamente, como bien decías, Jorge, de las zonas de playa o de determinadas islas o de ciudades tremendamente turísticas como puede ser Barcelona o Madrid. No, es que está pasando en todos lados, y está pasando en todos lados por la sencilla razón de que pensamos solamente en la generación, digamos, de riqueza o de EBITDA para las empresas, para el turismo en este caso, pero luego no pensamos en las personas que tienen que trabajar. Yo recuerdo hace unos cuantos años también pasaba con los temporeros de fruta, que vivían en unas condiciones que nos quedamos todos perplejos, ¿no? Evidentemente hay que poner en marcha los mecanismos que sean, pero no solo en estas zonas, que por supuesto seguramente son las primeras, en todas, porque el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y lo dice bien claro. Y corresponde a los promotores públicos hacer eso. Es que lo pone bien claro, pues hágase, a ver si es verdad y se hace. Y yo creo que además de construir vivienda, que me parece estupendo, alquileres sociales que sean razonables, también hay mucha vivienda vacía, y si le damos alguna vuelta y discurrimos un poco, también habría muchas opciones con esa vivienda vacía que podrían aliviar por la tensión que en estos momentos están viviendo, y ya no solo gente joven, sino estamos hablando ya de que gente mayor, 50 y tantos, 60 años, por diversas razones, ya sea por divorcios, ya sea porque vivían de alquiler, están juntándose a modo estudiantil con otros con grupos de pares, podríamos decir, para poder intentar sobrevivir en una vivienda que pagan teniendo una habitación. Yo creo que esto es algo que es una anomalía verdaderamente que tenemos en España, y que tenemos lógicamente que protestar todos a una, y que los poderes públicos, tanto el Gobierno central como la autonomía, como los propios ayuntamientos, tomen cartas en el asunto. Es curioso porque hay, por ejemplo, divorciados que siguen viviendo en la misma casa. Siguen viviendo en la casa porque el que se tiene que marchar no encuentra casa para sus necesidades. El problema de la vivienda, el tema de la vivienda va a ser un asunto recurrente de aquí a las próximas elecciones generales, y tiene muchas derivadas, tantas como las que has señalado tú. Yo me quiero fijar en el tema de los pisos turísticos. A mí me parece que esto hay que ponerle coto. No solamente porque a los vecinos que no tienen pisos turísticos les molestan, sino porque hay un flujo de gente que molesta precisamente a todo lo que es la estructura urbana de una determinada ciudad. Esto hay que ponerle coto, y hay que hacer exactamente una especie de prospectiva de lo que se puede necesitar. En cuanto a la construcción de viviendas, yo creo que hay una cosa fundamental también, que es: si no hay suelo, no hay vivienda. Por tanto, hay que modificar la ley del suelo, porque lo que tú dices, una vivienda, en el mejor de los casos, Juan, la construyes en 2 años, en el peor tardas 5. Y es que probablemente puede ser así. Por tanto, la ley del suelo, fíjate lo que puede... Antes que se modifique, que vuelva a las Cortes, que en las Cortes la cambien, que haya un acuerdo que no va a haber en la actual situación política que vivimos. Por Claro, tanto, Carlos, pero suelo, otra cosa no tendremos, pero anda que no tenemos suelo, ¿eh? No, pero el suelo hay que hacerlo urbanizable. Claro, bueno, este es el tema. Pues eso lo tendrán Cuando que yo hacer... digo
Artículo 47.2 de la Sí, Constitución. Los poderes públicos pero todo promoverán eso- las condiciones pues que las promuevan. La que las Constitución promuevan. dice eso, pero a la hora de eso hay que hacer una ley. Y la ley va a tardar. Y ahora mismo, hay mucha gente. Yo, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, ¿tú crees que va a hacer una ley urbi et orbi? Pues no. No le interesa porque sus pequeños empresarios se le echan al cuello. Es decir, que cuando llegue a las Cortes una ley del suelo, cuando llegue a las Cortes va a haber una conmoción política general que no va a ser muy difícil es aprobar. Por tanto, esto vamos a vivirlo durante meses y durante años porque Claro, Carlos, efectivamente por eso, mientras tanto, no nos sorprendamos de lo que hemos visto antes cuando decíamos que hay más estrés, más ansiedad, más depresión. Porque claro, todo esto al final acaba en los ciudadanos sufridos, que no pueden irse a vivir a una casa digna y adecuada. Me sorprende pocas cosas, y menos esta. Yo te digo sencillamente que este es el tema clave, o un tema clave con la inmigración, de los que va a adornar o va a empequeñecer cualquier tipo de campaña política de aquí a las próximas elecciones. Rápido, Jorge. Centrándonos en lo que son pisos turísticos, hay que poner de relieve que hay una novedad importante, que es la reciente sentencia del Supremo, que establece que las comunidades de vecinos pueden prohibir con mayoría de votos, con 3/5, apoyándose en la ley de propiedad horizontal, pueden limitar los pisos para turísticos. Las nuevas viviendas, para las anteriores no. Esto puede tener solo importantes para las nuevas, efectos, ojo. ¿no? Sobre todo para frenar el avance en lugares como nuestra comunidad y como Zaragoza.